tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Como siempre, un placer, un gusto poder informarle. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo, vamos a agradecerle primeramente y a darle ya la información de los titulares de esta emisión. En nuestro mundo, hoy en España la tasa de natalidad se desploma un 38% desde el año 2008. En nuestro expediente económico estaremos abordando la nueva ley presupuestaria de Trump, el llamado cohete económico, que golpeará a los más vulnerables. Y en nuestro recorrido digital presentan la FAO y la OCDE las perspectivas agrícolas mundiales 2025-2034. De esto y más hablamos en esta emisión. Como se lo adelantaba, comenzamos la edición del día de hoy en España, ya que la tasa de natalidad se desploma un 38% desde el 2008, la tercera mayor caída de la Unión Europea, según un informe de FUNCAS publicado con motivo del Día Mundial de la Población, celebrado recientemente. Desde FUNCAS advierten que la persistencia de tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo repercutirá en una reducción muy sustantiva de la población activa y tensionará la sostenibilidad de los sistemas de pensiones sanitarios y de atención a mayores dependientes. Precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, acaba de publicar un paper sobre el empleo en el que advierte que para el año 2060 la población en edad de trabajar se reducirá en un 30% en España y sufrirá la mayor reducción de la tasa de empleo con respecto a la población entre los países del bloque, con una caída del 10,3% frente al 2% de media. Este fuerte descenso se debe en parte a la baja tasa de fecundidad y a la elevada esperanza de vida para España en comparación con la mayoría de los países de la OCDE, afirma el documento difundido esta semana. Y mientras en España retrocede la natalidad un 38% desde el 2008, en India pasa lo contrario y se prevé que la población del país alcance los 1.500 millones de personas para el 2030. El auge demográfico podría impulsar el crecimiento económico, pero también ejerce una enorme presión sobre el servicio o sobre servicios públicos. Expertos afirman que el gasto público en salud, educación e infraestructura social, especialmente a nivel estatal y local, es vital para evitar desigualdades. Asimismo, sugieren que es necesario hacer más para maximizar las ventajas de la ola demográfica de la India, garantizando al mismo tiempo una mayor calidad de vida. Un aspecto clave de este futuro reside en incorporar a más mujeres a la fuerza laboral, aprovechar al máximo el potencial del capital humano de la India y garantizar un crecimiento verdaderamente inclusivo. Es importante que nos centremos en proporcionar infraestructura para estos millones de personas que migran a las zonas urbanas. El enfoque en la infraestructura debe centrarse en la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad energética y la seguridad en la gestión de residuos. Las habilidades deben ser requeridas por las industrias, deben estar adaptadas a cada industria y ese es un proceso muy largo, así que creo que se remonta a la educación, luego el acceso a la educación superior, la adquisición de las habilidades necesarias y luego el ascenso en la cadena de valor. De lo contrario, esta disparidad persistirá donde la clase alta consumidora seguirá impulsando la economía, pero siempre hay límites. Por otra parte, en Venezuela, el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, exaltó la alianza tecnológica entre Venezuela y China en materia de tecnología, destacando que esta cooperación impulsará la construcción de una inteligencia artificial soberana. Vamos a escucharle. Entonces tenemos que construir nuestra propia inteligencia artificial soberana, nuestra, con nuestra historia, con nuestra forma de ser. ¿Y qué les digo? Es posible, porque nos pudieran decir, es imposible. No, tienen que depender de nosotros. No vale. El nuevo colonialismo viene por la tecnología, por las comunicaciones y por la inteligencia artificial. Que todos dependamos de ello, que todos los consultemos a ellos. Bueno, entonces tenemos que buscar un equilibrio, como decía Bolívar, el equilibrio del mundo, el equilibrio de la IA, de la AI, el equilibrio
se va a demostrar construyendo una inteligencia artificial de los pueblos del sur global. Y en este caso Venezuela tiene una alianza así con China para construir nuestra propia inteligencia artificial. Buenas noticias para la juventud sobre todo. Del mismo modo, el presidente Nicolás Maduro aplaudió la victoria de los jóvenes venezolanos en Suiza tras ganar el primer lugar del concurso de inteligencia artificial y robótica. Es la generación genial que está creciendo en el mundo y en Venezuela tenemos un semillero científico que ya tiene más de 400.000 niños y niñas desde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. ¿Ah? ¿Qué tal? Son niños y niñas geniales y van para el mundo y tienen este éxito que ganaron la medalla de oro en inteligencia artificial y robótica. Imagínate esos niños con una inteligencia artificial nuestra, soberana, venezolana, articulado con lo mejor del mundo. Bueno, se pierde de vista el futuro que le espera a Venezuela en materia de inteligencia artificial y tecnología. ¿Gracias a quién? A estos niños genios que están ganando premios. Hay que darle una felicitación y un reconocimiento además. Y este lunes, el Instituto Hondureño del Café informó que las exportaciones de café de Honduras registraron un aumento del 3% en la cosecha 2024-2025. El organismo precisó que este repunte generó ingresos de más de $1 millón, impulsados por la recuperación de los precios internacionales y mejores condiciones de comercialización. Destacaron además que Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia y Canadá continúan siendo los principales destinos del café hondureño, concentrando el 69% de las exportaciones. Otros mercados relevantes incluyen a Francia, Suecia, los Países Bajos, Reino Unido, Holanda y Japón. El café sigue siendo un pilar clave de la economía nacional, representando más del 5% del Producto Interno Bruto y alrededor del 30% del Producto Interno Bruto agrícola. Y mire, quizá no es un trabajo deseable, pero es más rentable que muchos empleos formales. Además, contribuye a combatir los efectos del cambio climático. Veamos cómo en Zimbabue recoger chatarra es una opción para sobrevivir y cuidar el planeta. En Harare, capital de Zimbabue, miles de personas viven de recoger chatarra. Según datos de la municipalidad, la zona genera alrededor de 1.000 toneladas de residuos cada día, la mayoría de los cuales no se recogen por el Estado, por lo que los recolectores informales se ha convertido en sujeto indispensable para mantener la ciudad limpia. Por otra parte, la industria del acero contribuye con casi el 8% de las emisiones de dióxido de carbono del sector energético mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los recogedores de chatarra rescatan metales no solo biodegradables, que de otro modo contaminarían la ciudad. Además, este trabajo también apoya la producción local de acero y contribuye a reducir las emisiones de carbono mediante el reciclaje de chatarra. Se revela que estas comunidades son en realidad algunos de los héroes anónimos de los que podemos estar conversando. Porque al analizar la chatarra, nadie puede decir, wow, qué buen trabajo. Pero viéndola de esta manera, estos son algunos de los trabajos verdes de los que estamos conversando. Además, para muchos ciudadanos, recoger desechos, clasificarlos, llevarlos a los depósitos destinados para los desperdicios, es un trabajo que otorga ingresos para mantener a la familia, más rentable que trabajos formales, que el pago se desvanece por la alta inflación que tiene el país africano. Dejé mi trabajo como guardia de seguridad durante la hiperinflación porque ya no me convenía tener un empleo formal. Recibía $30 en lugar de $120. Entonces decidí dedicarme a recolectar chatarra, un negocio de venta al contado y cobrar contra entrega. En un buen día, puedo ganar entre $7 y $8. Luego deduzco $2 para pagar el alquiler del carrito. Después me quedan $5 que me llevo a casa. De hecho, puedo pagar el alquiler.
Zimbabue es uno de los países con la inflación más alta del mundo. Lleva años de inestabilidad monetaria, por lo cual sus ciudadanos enfrentan grandes desafíos para vivir. Además, a nivel mundial, la chatarra es vital para la industria del acero y representa aproximadamente 1/3 de las materias primas metálicas utilizadas en la producción de acero, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Asimismo, en el mundo ha crecido la preocupación por el impacto ambiental de la minería, ha aumentado el interés en las economías circulares y la demanda de materiales reciclados, por lo cual los recogedores de chatarra se han convertido en un empleo necesario para el planeta, pese que han surgido por las precariedades económicas y sociales de los países. ¿Qué le parece esta historia? Bueno, vamos a la primera pausa. Al regreso de nuestro expediente económico, estaremos abordando la nueva ley presupuestaria de Donald Trump, el llamado cohete económico, que sí va a golpear a los más vulnerables. Detalles cuando regresemos. Imágenes de Estados Unidos en donde fue aprobada la nueva ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, que incluye varias disposiciones clave con un fuerte enfoque en políticas migratorias, seguridad fronteriza y reducción de inversión en programas sociales. Similar al plan de la motosierra del presidente argentino Javier Milei, el Senado de Estados Unidos aprobó recientemente el controversial proyecto de ley One Big Beautiful Bill, o como se dice, gran y hermoso proyecto de ley de acuerdo con Donald Trump. Y bueno, recorta drásticamente esta ley los beneficios de alimentos y salud para los estadounidenses más pobres, mientras que otorga recortes de impuestos a los que más ganan, abriendo un agujero en la red de seguridad del país. Según estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el proyecto de ley contempla un recorte del 20% en el gasto de cupones de alimentos, lo que resultaría en que más de 2 millones de personas perderían esos beneficios. Adicionalmente, los recortes al Medicaid podrían llevar a que casi 12 millones de personas pierdan su seguro médico. Y tras la aprobación de la ley de presupuesto de Trump, que recorta casi 300 mil millones de dólares del programa de asistencia nutricional suplementaria, es una medida que afecta a millones de estadounidenses, del cual dependen justamente de esta asistencia alimentaria. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Este desmantelamiento de SNAP, de la herramienta más eficaz de Estados Unidos contra la pobreza y el hambre, va a significar un aumento de la necesidad y va a ser un tsunami de necesidad. Proyectamos que habrá alrededor de 25,000 hogares más, solo en San Francisco y Marín, que están en riesgo inminente de perder los beneficios de SNAP como resultado directo de este proyecto de ley. Y eso no explica ningún recorte adicional a Medicaid. Por lo tanto, estamos extremadamente preocupados por los impactos de esta legislación. Estamos extremadamente preocupados por los participantes de nuestra comunidad que ya están luchando para llegar a fin de mes y cuánto más difícil va a ser debido a esta ley.
Cuando las personas toman esos dólares de SNAP, los gastan en su comunidad local, se están asegurando de que sus familias tengan fondos para mantenerse saludables y comprar alimentos nutritivos de su elección en su mercado local. Eso crea puestos de trabajo locales. Por lo tanto, el multiplicador económico es que cada dólar que se proporciona en beneficio de SNAP significa al menos $1,50 en actividad económica local, por lo cual SNAP no se trata solo de acabar con el hambre y la pobreza, sino que es una herramienta de desarrollo económico local y tiene sentido. Revisemos ahora puertas adentro, puntos clave de este controvertido proyecto de ajuste fiscal. De entrada, la iniciativa eliminará el acceso a la atención de salud para 16 millones de estadounidenses y pondría en riesgo de cierre a más de 300 hospitales rurales. Asimismo, el proyecto significa un aumento de la deuda nacional de 3,25 billones de dólares al tiempo que una disminución en los impuestos de multimillonarios en 1,3 billones de dólares. De igual manera, el plan presupuestario facilitaría aún más la compra de silenciadores y armas de fuego y aumentaría masivamente la financiación para fortalecer el control migratorio y, por ende, para la detención de personas migrantes. Inversiones en infraestructura militar, además del enfoque migratorio. La ley destina fondos a modernizar la infraestructura militar, incluyendo bases y tecnología de defensa. Y al mismo tiempo, el proyecto de ley destinaría unos 350,000 millones de dólares a la agenda de Trump en materia de fronteras y seguridad nacional, incluido el famoso muro fronterizo entre Estados Unidos y México, así como 100,000 camas de centros de detención de migrantes, con el objetivo de cumplir su promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de la historia de Estados Unidos. Para la construcción del muro fronterizo con México se destinarán 64.500 millones de dólares, mientras que para centros de detención de migrantes, incluyendo su construcción y mantenimiento, se asignarán 45,000 millones de dólares, símbolo clave de la política migratoria de Donald Trump. Unos 14,000 millones de dólares más serán destinados a operaciones de deportación, según el Centro Brennan, un instituto independiente de derecho y políticas públicas en Nueva York. De la misma forma, se emplearán recursos para contratar y entrenar más agentes e impulsar más arrestos en complejos operativos coordinados con autoridades locales en todo el país, bajo un programa conocido 289G. El personal del ICE aumentará de unos 20,000 agentes a 100,000. Con esta información llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión, pero no se vaya. Al regreso de nuestro recorrido digital, presentan FAO y la OCDE las perspectivas agrícolas mundiales 2025-2034. De esto y más hablamos al regresar. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy con la agencia de noticias Prensa Latina comenzamos. Reseña: presentan FAO y OCDE las perspectivas agrícolas mundiales 2025-2034. De acuerdo con esta información, la edición 21 de ese análisis, divulgada por la Oficina de Prensa de la FAO, proyecta que durante la próxima década las economías emergentes impulsarán el crecimiento del consumo y la producción de alimentos de origen animal. La ingesta calórica per cápita mundial de productos pecuarios y pesqueros aumentará un 6% en estos 10 años, impulsada principalmente por un rápido incremento en los países de ingreso medio y bajo, donde se prevé que el crecimiento alcance los 24 puntos porcentuales, casi 4 veces el promedio mundial. Este reporte sobre perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2025-2034 es de vital importancia, pues se necesitan políticas bien coordinadas para mantener abiertos los mercados alimentarios mundiales, fomentando al mismo tiempo mejoras de productividad a largo plazo y la sostenibilidad del sector agrícola, enfatizó Matías Corman, secretario general de la OCDE.
Avanzamos con el portal La República, en el que nos muestra China alcanza superávit récord tras desafiar la guerra comercial con Estados Unidos. Dice esta información que durante el primer semestre del año China registró un superávit comercial sin precedentes al alcanzar 586 mil millones de dólares estadounidenses tras estabilizar sus exportaciones hacia Estados Unidos. Este resultado refleja el repunte del sector manufacturero chino, cuya productividad se incrementó en los primeros 6 meses del año, después de superar los efectos más inmediatos de la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Le comento además, por otro lado, que por su parte, Africa News titula 30% sobre las importaciones sudafricanas. Ramaphosa contraataca a los nuevos aranceles de Trump. De acuerdo con esta información, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha rechazado la última ola de aranceles comerciales de la administración Trump, una ola que también afecta a Pretoria, el único país subsahariano en la lista. Según un comunicado publicado el martes por la oficina presidencial sudafricana, ese país sostiene que el arancel recíproco del 30% no refleja con precisión los datos comerciales disponibles. Según nuestra interpretación, dice el comunicado de dichos datos, el arancel promedio para las importaciones de bienes que entran en Sudáfrica es del 7,6%. Cabe destacar que el 56% de los bienes ingresan a Sudáfrica con un arancel de nación más favorecida del 0% y el 77% de los bienes estadounidenses que ingresan al mercado sudafricano también con dicho arancel, es lo que se reporta el día de hoy por Africa News. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con el portal La Jornada, que reseña: Estados Unidos no tiene cómo sustituir al jitomate mexicano. Productores. Ante la decisión unilateral de Estados Unidos de dar por terminado el acuerdo de suspensión del tomate fresco de la investigación antidumping que mantenía con productores y exportadores mexicanos e implementar una cuota compensatoria del 17,09% a las importaciones procedentes de México, los productores nacionales, me refiero a los mexicanos, mostraron su desacuerdo y señalaron que Estados Unidos no tiene cómo sustituir al jitomate mexicano. Por medio de un comunicado, distintas asociaciones destacaron que el tomate fresco es un producto de consumo generalizado en Estados Unidos, cuyo mercado asciende a 6.500 millones de libras, de las cuales 4.300 millones son abastecidos por México y apenas un 9% por otros países del área. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $66.70. En este caso, esto representa una caída de 28 centavos de dólar por barril. El del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $69.05. También una caída en este caso de 16 céntimos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP cotizó en $72. Y en este caso, esto representa un incremento de $1.23. Y así llegamos al final de esta emisión. Como siempre, el agradecimiento es para ustedes y el recordatorio de que en telesurtv.net, que es nuestro portal, está la información a su alcance, al igual que nuestras comunidades de WhatsApp, de Telegram, y también nos pueden encontrar en nuestros perfiles de Facebook, TikTok, Instagram, por supuesto en Dailymotion en YouTube y sobre todo en X. Le invito a seguirnos nuestras cuentas @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.